Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Les habla Ana y junto con Clara estamos muy contentas de saludarlos de nuevo. Clary, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, pues esta temporada hemos venido hablando de diferentes ideas, hemos hablado de algunas preguntas frecuentes sobre la realidad de la fe, como si existe el amor, si existe la verdad. Hablamos un poco de si la ciencia y la fe están en contradicción, si el cristianismo está en contra de la comunidad LGBT. Bueno, bastantes temas controversiales, pero temas que debemos estar preparados para confrontar no desde una forma, digamos, negativa, sino para saber dar una buena defensa de nuestra fe y poder interactuar sabiendo que el Espíritu Santo nos ha dado las herramientas y la verdad para entender estas cosas, estos temas que son importantes en nuestra cultura, en nuestras comunidades. Y bueno, hoy vamos a continuar un poco esta temática apologética y vamos a hablar de un tema que quizás podría parecer obvio para algunos creyentes, pero yo creo que para muchos otros no es muy claro a veces, y definitivamente en el mundo allá afuera hay un montón de ideas que no son verdaderas y que están plagadas de todo tipo de, historias, mitos, etc. Y es el tema de quién fue Jesús. Y vamos a hablar de este tema hoy porque, bueno, por muchas razones, pero yo creo que en particular, Clary, es muy importante que toquemos el tema porque nos llamamos a nosotros mismos creyentes en Cristo, cristianos. Y si no tenemos una idea adecuada de quién fue Él, pues es muy difícil que podamos seguir a Cristo. Y efectivamente, como lo dije hace unos segundos, hay todo tipo de ideas rondando y flotando en el mundo acerca de Él, de quién fue, qué enseñó, qué hizo, qué no hizo, si existió o no existió. Entonces, Clary, ¿qué tipo de afirmaciones no bíblicas has escuchado acerca de Jesús? Puedo pensar en bastantes, pero me vienen inmediatamente a la cabeza, al menos yo creo que son las más populares, quizás no sé si mundialmente, pero en lo que yo he visto y he escuchado, aquellas que tienen que ver con el carácter como político de Jesús. Es decir, como Jesús, y no vamos a entrar a hablar de eso por supuesto hoy, pero Jesús fue socialista, Jesús era un líder revolucionario, de izquierda. Revolucionario. Que Jesús, y claro, el tema es que decir esa palabra tiene una connotación política en nuestros tiempos, pero sí, podríamos decir que fue revolucionario en el sentido de que sus enseñanzas y su vida y su muerte y su resurrección revolucionaron todo, pero no es así que se suele decir, se suele decir con una connotación política acompañada. Y también, como que en ese mismo sentido, creo que acompañar la idea y la persona de Jesús sin ser estudiada como de una manera integral. Cuando digo integral es desde las profecías acerca de quién sería Él hasta el último momento del Nuevo Testamento. Extraer como momentos o encuentros para justificar como lo que yo llamo como un exceso de gracia, ¿no? Entonces se usa a Jesús porque como es la representación, es la versión humana de lo que podemos ver de Dios. Entonces yo, verdad, incluso gente no cristiana la escucho refiriéndose a Jesús como él fue un muy buen líder, y Jesús tenía compasión, y que todo es cierto, pero es como que al humanizarlo,
bueno, él se humanizó a sí mismo, pero lo que quiero decir es como que al pensar en él como humano, mucha gente se crea una versión únicamente humana de él que no corresponde con la dualidad de su identidad, que era 100% hombre y 100% Dios. Entonces he visto, por ejemplo, junto con el tema político que te comentaba, temas como de Jesús está de acuerdo con y una lista de pecados, ¿no? O sea, como él no condenó a la mujer adúltera, entonces él no te va... Nunca hubiera juzgado. Él nunca hubiera juzgado al homosexual porque él no habló de eso. Él no hubiera, nada puede estar más lejos de la verdad, pero he visto como esas deformaciones de la persona de Jesús, porque es como que tomamos la idea de Jesús y la humanizamos a nuestro entendimiento de la humanidad, pese a que él lo que vino a hacer fue modelarnos una humanidad perfecta. Y por eso como que yo siento que lo usan de alguna manera para justificar pecado. Y bueno, y otra afirmación no bíblica aquí como de nota final es, esto ya es como mucho más formal, pero es por ejemplo la creencia que tiene el Islam acerca de Jesús, que es que Jesús fue un profeta importante. Fue solo un profeta. Un maestro importante, lo valoran, le dan un nivel de valor dentro de su fe y de su canon de autoridad, ¿no? Para su creencia, e incluso se cree que él es el que volverá junto con el otro profeta en el fin del mundo, o sea, se le da un papel importante, pero Jesús no es ni Dios ni el Hijo de Dios, no tiene esos roles para ellos. Entonces yo podría decirte hablarte como de esas tres principales afirmaciones no bíblicas que siempre escucho acerca de Jesús. Sí. Uy, sí, hay de todo. El otro día estaba leyendo que hay un grupo de personas que creen que Jesús era un alienígena. Porque hay un versículo en Juan que dice que Jesús le dice a sus discípulos, a los fariseos, les dice, es que ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Y en el planeta E.T., entonces. Oh, wow. Sí, de Júpiter. Sí, da para Entonces, bueno, ya podemos hablar más adelante sobre ese tipo de afirmaciones que dijo Jesús, pero sí, estas ideas hay de todo, ¿no? Todo tipo de ideas sobre versiones de quién fue él, y lo que tú dices, Clary, de humanizarlo o de quitarle ese 100% Dios en él, es, yo creo que una de las falsas ideas que son más acogidas en nuestro mundo entero, ¿no? Pero yo creo que evidentemente, aunque haya todo tipo de estas ideas, lo que la mayoría de personas tienen en común en cuanto a sus ideas sobre Jesús, o que la mayoría de personas están de acuerdo, es que él no fue cualquier persona. O sea, él fue una persona extraordinaria. Y yo creo que tenemos evidencia de eso en todo, ¿no? Quizás estamos muy distraídos en este mundo con la cantidad de ideas que se nos botan constantemente y diariamente, pero si uno se pone a analizar la cantidad de arte que existe con el tema de Cristo, digamos, pinturas, canciones, música, esculturas, si te pones a analizar el impacto en la educación, por ejemplo, la cantidad de universidades que fueron fundadas por seguidores de Cristo, que hoy en día en su mayoría son las más prestigiosas, pese a que ya no se identifican como cristianas. Pero si tú ves el número de ese tipo de universidades, es altísimo. Es decir, Jesús está por todas partes y no fue un hombre común. Pero a pesar de todo ese material, lo que sabemos es que Jesús tuvo un impacto histórico, como tú decías al principio, dividió la historia y afectó todo tipo de cosas en el mundo. Y eso hace que haya como un montón de información sobre él que nos puede hacer confundir su identidad. Entonces, una de las preguntas que muchas personas se hacen es si es posible conocer al verdadero Jesús. Y nuestra meta con este episodio hoy es animarnos como seguidores de Cristo a saber que sí tenemos la posibilidad de conocerlo, y vamos a ver un poco
la evidencia, nos vamos a enfocar un poco más bien en la evidencia interna que hay en la Biblia acerca de quién es Jesús, de quién dijo ser él mismo en sus palabras y de qué decían sus seguidores, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Y también tenemos evidencia externa, ¿no? O sea, ya hemos cubierto un poco el tema en otros episodios, en los episodios de introducción a la apologética y en los episodios anteriores, acerca de, por ejemplo, la idea de si realmente los autores bíblicos hubieran querido fabricar una idea acerca de Jesús para ganar dinero o poder, pues lo hicieron muy mal, porque pues la mayoría terminaron asesinados y si no terminaron como Juan, condenados a vivir en una isla remota solos, ¿no? Entonces por ese lado es como que hay como formas de racionalizar por qué realmente podemos conocer a Jesús a través de lo que nos dice la palabra de Dios. Pero bueno, entonces eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos animarnos a través de ver qué dijo Jesús acerca de quién es Él y cómo actuaban a su alrededor sus seguidores, que reiteraban lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Entonces, antes de empezar a ver los versículos bíblicos donde Jesús habla de este tipo de cosas, solo quería aclarar algo, y es algo que los escépticos siempre están levantando en contra de los creyentes, y es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Y es cierto, no existe un versículo en el cual Jesús haya dicho yo soy Dios, así con esas palabras una a una. Sin embargo, podemos ver que hay más o menos 3 temáticas generales en las cuales Jesús hace afirmaciones que, en otras palabras, es el equivalente a decir yo soy Dios. Entonces, si bien no está de forma literal escrito que Él se identificó como Dios con esas palabras específicas, sí tenemos como 3 hilos conductores de ocasiones en las que Él se hace equivalente a Dios. Uh-huh. Ani, y antes de que prosigas con esta explicación, que creo que va a ser lo más importante de este episodio, solo hacer como un guiño sobre todo a quienes no lo hayan escuchado de repente. Cuando nosotros hablamos en la primera temporada del episodio de la historia de la iglesia, yo recuerdo que lo nombré probablemente muy rápido, que tengamos claro que este tema, por ejemplo, del carácter de deidad de Jesús, esto es un tema que es importante saberlo, y por eso Ani ahorita nos va a exponer muy bien como estos fundamentos. Pero esto fue un tema que se resolvió hace muchísimos siglos en los distintos concilios de la iglesia, incluso antes de que hubiesen pues estas separaciones entre iglesia católica ortodoxa, el que naciera la iglesia protestante. Todo esto fue resuelto y justificado pues por los mayores y mejores pensadores y obispos de la iglesia universal que existía en ese tiempo. Entonces, que sepan que incluso a nivel histórico, esto es algo que no es como que, ay, Ani y Clara me van a mostrar por primera vez y hay gente que puede estar en desacuerdo. O sea, estos fueron procesos serios y tan serios como lo que implicó la elección del canon bíblico. Uh-huh. Determinar, porque fue una discusión, obviamente, o sea, cuando Jesús acababa de dejar el mundo y empiezan algunos a decir, bueno, pero ¿era Dios? ¿Era el Hijo de Dios? ¿No era? Hubo que ponerse de acuerdo, guiados por el Espíritu Santo, o sea, no era como que la opinión humana ya, y por lo que Ani va a exponer ahorita, el fundamento de la palabra que quedó en el reconocimiento de esta deidad, ¿no? Entonces no es como que no es una discusión nueva. Esta es una discusión que está surgiendo ahorita en 2022 y que, ay, sí, ¿será que lo habíamos pensado? No, esto ya es cerrado de alguna manera. Entonces que sepan eso, ¿no? Y por eso yo me volví una apasionada de la historia de la iglesia, porque hay muchas cosas que ya fueron resueltas y están muy bien justificadas y muy bien fundamentadas y nos ayudan, más bien, o sea, ya alguien nos hizo el trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, perdón por la intro, la extra intro aquí, pero como que me parece importante decir eso. No, total. Y es además importante porque esa parte histórica nos ayuda como a recordar que
todas estas cosas en las que creemos han sido consistentes desde el principio y hemos tenido 2022 años de historia de creyentes que hemos estado aferrados a la misma fe. Entonces no es algo como que nos estemos inventando, no es nada extraordinario ni novedoso, pero es algo alrededor de lo cual hay muchas ideas falsas y como siempre hablamos aquí en este podcast, nuestro objetivo es que nosotros conozcamos bien qué es lo que dice la palabra de Dios, que es la sana doctrina. Así que... Y si alguien quiere saber dónde, fue el primer concilio de Nicea. Yo no estaba segura de si había sido uno posterior. Fue el primer concilio de Nicea donde hubo esta afirmación de la divinidad de Jesús, de la divinidad absoluta de Jesús. Para que alguien, si lo quiere hacer como su research, ahí está. Muy bueno, excelente. ¿Y ese fue, el concilio de Nicea fue el que fue en el siglo III, Clary? Sí, año 325. Y ahí estaba toda la discusión del tema del arrianismo, etcétera. Entonces, pues, digamos, se tomaron unas decisiones allí importantes. Bien importantes, sí. Y es algo que también estamos hablando de temas no tan necesariamente ligados al episodio como tal, pero es que es importante mencionarlo, pero no fue que en ese concilio de Nicea se haya creado estas ideas, sino fue un reconocimiento de que esas ideas eran las ideas adecuadas acerca de quién es Cristo, ¿no? Porque también eso es otra de las críticas que se le hacen a nuestra fe, que, bueno, pero es que tuvieron que esperar 300 años después de que había existido Jesús para crear estas ideas, y no. Fue que siempre existieron las ideas adecuadas, correctas, la realidad, la verdad, pero solo hasta este concilio fue que se, de alguna manera, formalizó el asunto, ¿no? Porque con el paso del tiempo... Y también debido al crecimiento de la Iglesia Universal, o sea, fue necesario llegar a estos acuerdos para que todo el mundo tuviera guías acerca de somos cristianos, ¿en qué creemos? Creemos en esto. Exacto. Con base a lo que tú dices, Ani, o sea, es decir, esto no es una declaración constitutiva, o sea, no es como que nosotros declaramos que Jesús es Dios y por eso es Dios, no, Él es Dios y ya. Nosotros lo que estamos haciendo es llegar a un acuerdo en este reconocimiento, pero no le constituye su carácter divino, o sea, eso no es algo que el hombre le da a él, sino él. Exactamente. Bueno, entonces, hay varios pasajes, pero quiero leerles unos 3 pasajes en los cuales Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Y esto es importante, y ya vamos a ver un versículo muy específico, el último que les voy a leer, acerca de por qué el decirse Hijo de Dios era identificarse como Dios. Entonces, vamos a leer primero que todo Mateo 16, del 13 al 18, que si recuerdan era cuando Pedro hace la declaración de quién es Jesús, ¿no? Entonces dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si notamos la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro de decir que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, en ningún momento vemos que Jesús está reprendiéndolo, diciéndole, no, Pedro, tampoco, no. Jesús, al contrario, le cimienta esa respuesta y le dice, eso no te lo reveló cualquiera. O sea, tú entendiste la idea porque Dios te lo reveló. Y entonces, cuando vemos que Él está afirmando esto, pues está diciendo, yo coincido contigo, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, como les dije ahorita, ¿qué tiene que ver hacerse llamar el Hijo de Dios con identificarse como Dios?
Ok, entonces vamos a leer Mateo 26 del 63 al 66. Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír sus blasfemias. Y ellos le respondieron que merece la muerte. Entonces, lo que vemos acá es que ellos, los líderes religiosos, se pusieron furiosos porque Jesús hizo la aseveración de que él era el Hijo de Dios, y no solo eso, sino que les dijo, y luego yo voy a estar sentado a la derecha del Poderoso, o sea, de Dios, y eso es un lugar que solo le corresponde a Dios. Entonces, esto fue lo que empezó, digamos, estoy pensando en inglés, the nail on the coffin. Este fue como la gota que rebosó la copa de los líderes religiosos y que causó que ya efectivamente decidieran crucificar a Jesús, o bueno, que decidieran ir a pedir que lo crucificaran. Y esto nos queda aún más evidente en Juan 5:18, que dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su Padre, su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Que esto era un concepto que para los judíos era escandaloso. O sea, uno lo ve ahorita normal porque hemos crecido escuchando, somos hijos de Dios, pero es que solo hemos podido ser hechos hijos de Dios por medio del primero de todos, que fue Jesús. Entonces, para ellos era absolutamente escandaloso que alguien dijera, recuerden que esto además era un pueblo que no tenía acceso directo al Padre, porque pues, no podía estar separado del Señor por su pecado, solamente había un sumo sacerdote que tenía acceso, Dios hablaba solo por medio de profetas a quien él, o sea, era una relación muy reverencial, pero jamás de una relación de padre e hijo, y mucho menos que tú te atrevieras a decir, yo soy hija o hijo de Dios. Entonces, de aquí el escándalo, y por eso esto es importante, ¿no? Sí, un escándalo al punto que ese rasgarse las vestiduras era como decir, esto es lo peor que yo he podido escuchar en mi vida jamás. Es muy evidente, ¿no? El calibre de las afirmaciones de Jesús. Entonces, estos son ejemplos de cómo Jesús habla de él mismo en términos de que él era Dios, el Hijo de Dios. Pero ahora veamos unos ejemplos de Jesús declarando tener la autoridad de Dios. Ese es como el segundo hilo conductor de las ideas de Jesús manifestándose a sí mismo como Dios. Vamos a empezar entonces con Mateo 5, del 38 al 39. Y no sé si ustedes recuerdan cómo en el Antiguo Testamento veíamos, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que los profetas siempre hablaban, así dice el Señor, ¿no? ¿Recuerdan? El Dios de Israel, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero en Mateo 5, fíjense cómo habla Jesús. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si se fijan, en ningún momento Jesús está diciendo, ustedes han oído, pero así dice el Señor, el Dios de Israel. No, no, no. Así digo yo, dice Jesús. Y todo ese capítulo y todo el sermón del monte, habla Jesús así, directamente enseñando como si Él fuera Dios, no en nombre de Dios. Entonces, esto es un claro ejemplo de que Él estaba hablando con la autoridad de Dios. El segundo ejemplo que les quería dar está en Mateo 9, versículos 2 al 7, y es el pasaje donde los amigos del paralítico lo bajan del techo para que Jesús lo pueda sanar. ¿Recuerdas, Clary? Y me encanta, este episodio me encanta porque no solamente ahí Jesús declara que Él es el Hijo de Dios, sino además les da a todos
tanto fariseos como seguidores como discípulos, les da a todos una evidencia muy tangible de que sus palabras en realidad son ciertas, porque cualquiera puede decir, no, yo soy el Hijo de Dios, pero si tú no tienes evidencia para respaldarlo, pues estás chiflado. Pero aquí Jesús hace un milagro muy específico que respalda sus palabras. Entonces dice, pero Jesús conocía los pensamientos de ellos y dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga a este hombre los pecados te son perdonados o que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, que recordemos eso, en la cultura judía era absoluta y únicamente la potestad de Dios. Entonces le diré al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Me encanta este pasaje. Entonces, ya hemos visto ejemplos en los que Jesús dice que él era el Hijo de Dios, en donde además declara tener la autoridad de Dios. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de que Jesús hablaba como Dios. Entonces, en Juan 8, del 56 al 59, es el episodio en el que Jesús está hablando con los fariseos y los hombres de la ley y vemos que él dice, o sea, él habla de sí mismo de una manera que no era común. Dice, y no solo común, sino de una manera escandalosa, como parecido al versículo en Mateo que leímos al principio. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Y los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años, y ya viste a Abraham. Pero Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. O sea, así el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras, igual acá, fue de una como, mátenlo, porque Jesús dijo, yo soy, y ese fue, no sé si recuerdan, pero ese fue el nombre con el que el Señor se le reveló, el Señor Dios se le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. El Señor dijo, yo soy el que soy. Entonces Jesús aquí dijo, yo soy. O sea, eso es más equivalente a decir yo soy Dios, imposible, en el contexto cultural judío, ¿no? Y el segundo versículo que les quería mencionar es súper corto, pero es clarísimo. Y es en Juan 10:30 que dice, el Padre y yo somos uno. Si el Padre es Dios, pues Jesús aquí está diciendo que Él es Dios. Entonces, pues vimos varios ejemplos en los que Jesús se declara el Hijo de Dios, otros en los que asegura tener y demuestra tener la autoridad de Dios, y finalmente vimos ejemplos de Jesús diciendo, yo soy, o sea, hablando en nombre de Dios, ¿no? Yo soy uno con el Padre, yo soy. Pero además de estas afirmaciones que, además hay otros ejemplos, ¿no? Obviamente no les estoy dando una lista exhaustiva de versículos, pero además tenemos varios ejemplos, Clary, de cómo los discípulos y algunas otras personas alrededor de Jesús actuaron con Jesús con categorías que solamente se les daba a Dios, ¿no? Entonces, la primera categoría es que Jesús recibió un honor que solo se le daba a Dios en la cultura judía. ¿Recuerdas en Mateo 28, en la Gran Comisión, que Jesús les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan a ser discípulos? En el versículo 17, antecitos de que Jesús los envíe a hacer la Gran Comisión, dice que cuando lo vieron, todos lo adoraron. E incluso dice que algunos dudaron de él, pero dice que lo adoraron. Y ese honor solo lo merece Dios. O sea, esto no era como en las culturas paganas donde tenían 1000 dioses y adoraban hasta las piedras, ¿no? A lo que fuera. No, estamos hablando de un grupo de judíos que creían en el Dios todopoderoso de Israel. Y con esa misma, digamos, reverencia, adoraron a Jesús. Y la segunda categoría es los atributos
de que son exclusivos a Dios. Jesús manifestó tener un atributo del cual a veces no hablamos mucho, Clary, y es la eternidad. Siempre estamos pensando como que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero Dios es eterno, casi como que no pensamos en eso mucho, por lo menos yo no. Y este versículo a mí me flipó, me pareció muy chévere. Y está en Juan 17:5 y dice: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, aquí Jesús estaba hablando de sus atributos. Sí, lo deja súper claro, o sea. Exacto, yo soy eterno. Yo incluso existí fuera del tiempo, fuera de que el mundo existiera. La tercera categoría también es que Jesús usó nombres, o bueno, se usó de Jesús nombres que eran o títulos exclusivos a Dios. Y este me encanta, y es el título de esposo. ¿Te acuerdas en Oseas, Clary, que el Señor, ese es como uno de los grandes temas de Oseas, que Él se presenta como el esposo de Israel? Y aquí en Marcos 2, versículos 18 al 19, mira lo que dice Jesús. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los de los fariseos, pero tus discípulos no? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio o esposo mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. O sea, 3 veces les dijo: yo soy el novio, yo soy el esposo. Yo soy el esposo. Se identificó como esposo, que era algo que el Señor exclusivamente había manifestado de sí mismo en el Antiguo Testamento, que era pues la Biblia de los judíos. Y la cuarta categoría es que Jesús hizo obras que solo Dios puede hacer. Y pues el ejemplo más evidente es la resurrección, porque manifestó que Él tiene el dominio sobre la muerte. Nadie más, ningún otro ser humano ha demostrado haber resucitado en sus propias fuerzas. Y esto es importante porque la resurrección es una piedra angular de nuestra fe. Incluso Pablo lo dice, ¿no? No sé si recuerdas el versículo, claro, y cuando dice que si la resurrección no sucedió, somos los más... Entonces... ¿Cómo? Sí, no, iba a hacer una triste paráfrasis del versículo porque no me lo sé de memoria, pero sí, básicamente lo que dice es que, o sea, si la resurrección es mentira, nuestra fe no tiene sentido y estamos perdiendo el tiempo y somos unos tontos porque, sí. O sea, la resurrección es la base de todo lo que creemos. O sea, el hecho de que Jesús resucitó con poder es la base de todo lo que creemos. O sea, si tú sacas de la fórmula la resurrección, pues se cae el cristianismo realmente, ¿no? Exactamente. Y podemos hablar más de la resurrección, pero pues no nos quedaría un episodio entero o más, ¿no? pero bueno, lo que sabemos es que como creyentes sabemos que Jesús resucitó y vemos la evidencia de eso hoy en día en el hecho de que 2000 y pico años después seguimos siguiendo a Jesús, y eso no hubiera sido posible sin una resurrección verdadera. Pero bueno, esto es todo lo que hemos hablado hasta ahora, Clary, es un poco la idea de que Jesús, reiterar la idea de que Jesús es Dios. Y esto es muy importante, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, porque a veces tendemos a no ver a Jesús como Dios. Y yo creo que, Clary, tú tienes ahí algo que querías compartirnos que me parece súper importante, porque nuevamente son ideas falsas y que incluso dentro de la iglesia existen y que no nos permiten entender adecuadamente el evangelio, y más adelante vamos a hablar más del evangelio, pero Clary, mete la cucharada. Sí, yo quiero como explicar esto de una manera como cuidadosa porque ciertamente está basado un poco en experiencia, en observación, incluso en un nivel en opinión, aunque pues con Ani coincidía y con otras amigas que he hablado que es algo que sí se da en Latinoamérica y en iglesia latinoamericana. Puede que haya países
en donde se vea menos, o iglesias donde se vea menos o más, pero definitivamente esto ha sido algo que yo he observado, primero experimenté y luego lo he observado a lo largo de los años, y sigo hablando con personas que se dirigen así. Ya les voy a contar qué. Pero básicamente me atrevo a decir, esto sí es la parte que es como mi conclusión personal, que un poco porque como iglesia latinoamericana, vamos a llamarla, iglesia protestante latinoamericana, la mayoría de nosotros tenemos una herencia católica, ¿no? Esa transición de convertirnos de alguna manera, ¿no? De pasar de católicos a protestantes o simplemente tener este encuentro personal con el Señor, ha tenido un efecto sobre la forma en la que hablamos de Dios. Yo recuerdo, Ani, que cuando yo me convertí, que era una adolescente, una pequeña adolescente, sí recuerdo vívidamente que sonaba demasiado evangélico hablar como de Jesús, de Cristo o del Espíritu Santo. Entonces, como esto sonaba demasiado evangélico, traducido no era cool. Yo recuerdo que yo misma me dirigía, o sea, hablaba mucho de Dios, ¿ok? Solamente me dirigía en cuanto a mi relación con Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios va a hacer, Dios me salvó, Dios me redimió, Dios me perdonó, y todo eso es verdad. Sin embargo, se sacaba a Jesús, el nombre de Jesús, el bendito nombre de Jesús, es como si no estaba en mi vocabulario. Contaba Ani que años después me fui dando cuenta que no era solamente yo. Era algo que pasaba, por ejemplo, a muchas personas que conocía de mi iglesia, el tema de que no se hablaba, y no era que era prohibido, ¿no? Sino que simplemente en tu conversación del día a día, en cómo vivías tu fe, incluso a veces en cómo se compartía el evangelio, no se hablaba explícitamente de Jesús, porque generaba algún nivel de rechazo, sea porque sonaras muy evangélico, o sea porque no hubiese una comprensión profunda realmente de la importancia del nombre de Jesús. También le contaba a Ani que mi experiencia fue, yo recuerdo muy bien, creo que lo he contado ya en el podcast, mi momento de salvación. No todo el mundo tiene que tener un momento específico, pero en mi caso yo lo tengo y lo recuerdo muy bien. Y por la misericordia del Señor en mi vida y porque fue el Espíritu Santo en mí, yo sí recuerdo como que tuve una comprensión de quién era Jesús y de lo que Él había hecho. Y por medio de Él fui salva. Pero luego, a lo largo pues digamos, podemos decir más o menos de mis 14 a mis 20 años, mi relación se quedó siendo como con Dios, ¿no? Como Dios es mi Padre, Dios me ayuda, Dios hace milagros, Dios habló aquí en el Antiguo Testamento, y de eso se trataba mi vida cristiana en teoría. Hasta que hubo un día que, de nuevo, la misericordia de Dios, yo comencé a entender que para mi vida cristiana era absolutamente relevante que yo no solamente entendiera quién era Jesús y lo que Él había hecho, sino que era el centro de vivir el evangelio. Sin Jesús no hay evangelio. Entonces, si yo estaba avergonzada o me parecía raro decir Jesús o decir Cristo, más allá de cantarlo en una canción, sino en mi día a día, ¿no? Yo era la que no comprendía bien mi fe, o la que no estaba viviendo bien mi fe. Porque si sacamos a Jesús de la ecuación, no hay cristianismo, no hay salvación, no tenemos acceso directo al Padre. O sea, y Jesús es el que marca toda la diferencia lo hablábamos con Ani, de nosotros con respecto a cualquier otra religión y cualquier otra creencia. Él es lo único que nos hace diferente de los judíos, de los musulmanes, de los budistas, de los bahá'í, de cualquier religión o movimiento que proclame que cree en Dios. Entonces, yo noté después de esto, bueno, es cierto, y le decía a Ani que creía que también estaba como la influencia después de haber vivido fuera de Latinoamérica y estar como en iglesias donde culturalmente inclusive era más común. En inglés tú escuchas mucho como Jesus, entonces es como algo que tú incorporas como a tu vocabulario y a tu vivencia de tu fe. Pero si se fijan, al menos esa fue mi experiencia en Latinoamérica, eso no es tan común en nuestras iglesias latinas. No que no pase, no estoy diciendo que no, pero
pero no es tan común. Y luego me encontré con más personas que tenían dificultad para hablar del Espíritu Santo o dificultad para hablar de Cristo. Es como, o, por ejemplo, si daban su testimonio, bueno, ¿cuándo creí yo en Cristo? Por ejemplo, o la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Siempre era como Dios. Y el problema de esto, podemos hablar aquí ad infinitum, pero parte de las implicaciones de por qué esto sí importa y por qué es un problema, es porque si yo no reconozco a Jesús, estoy como olvidando algo que yo debería recordar todos los días, que es no solo su persona, sino su obra en mi vida y el efecto en mi vida. Porque es verdad, yo fui salva una vez y esa salvación nadie me la quita. Pero Jesús hace aún más que salvarme. O sea, me redime. Así es. Tengo una amistad con Él. Gracias a Él yo tengo acceso directo al Padre. O sea, Jesús hace una obra continua en nosotros y la Biblia nos habla de eso. Y por otra parte, mi esposo siempre lo dice, se lo contaba a Ani, nosotros que trabajamos pues en el terreno evangelístico, es súper fácil tener una conversación acerca de Dios con otras personas. O sea, lo hemos vivido. Sí. Hemos estado teniendo conversaciones con personas islámicas, con personas agnósticas, ateas o de cualquier otra religión, y puedes llevar perfectamente una conversación y jurar que te la estás comiendo, ¿no? Porque Dios. Cambia el nombre de Dios o enfócalo un poco más y di Jesús, para que veas cómo cambia el ambiente y ya la gente empieza a demostrar resistencia, ya la gente te cambia la cara porque no es lo mismo que hables de Dios que de Jesús. Porque Jesús no es Dios, no, sino porque Dios, el concepto de Dios, puede significar algo completamente distinto para las personas. Entonces, Jesús y su persona y su obra es lo que hace que nuestra fe sea verdadera y sea absolutamente diferente a todo lo demás. Y, o sea, Jesús es la razón por la que yo, por ejemplo, no soy judía, ¿no? O sea, solo por poner un ejemplo. Porque Él hace la diferencia. Porque sin Jesús, pues, ¿en qué cambiaría entonces nuestra relación con Dios con respecto a, por ejemplo, a un judío? O una persona agnóstica que declara, bueno, creen en Dios o en la idea de Dios de tal manera. Jesús vino a revelar al Padre. Entonces, realmente es importante. Yo creo que si tú de repente nos estás escuchando y tú sientes, y esto no es un regaño para nada, más bien es como un ánimo y una exhortación positiva, de que si tú de repente sientes algún tipo de resistencia en la forma en la que piensas y hablas de Jesús, si es algo como que, ay, qué raro se oye que yo hable de Jesús. Yo me acuerdo que a mí me sonaba raro como en español, o sea, como que estaba acostumbrada a escucharlo en inglés, pero en español era como, ay, qué raro, ¿no? Sí, no, yo soy seguidora de Jesús. Y era como, eso suena como que aleluyera. Sí, exacto, o sea, súper evangélica, súper rara. Pero en mi experiencia personal y en la de otras personas que he observado, creo que es importante que nosotros mismos entendamos o sea, el trabajo que sigue haciendo Jesús en nuestra vida aún después de salvarnos, y que sí hay una diferencia entre distinguir, porque bueno, ese es el misterio de la Trinidad, realmente, ¿no? Que Dios es uno, pero al mismo tiempo son tres personas diferentes y al mismo tiempo es una sola persona. Una cosa súper, por más que ya no las aprendemos de memoria, eso es un misterio y es súper complejo de explicar a nivel lógico, pero así nos dice la Biblia que Dios se revela. Entonces, creo que esto es como una reflexión a revisar, ¿no? Como que de repente nuestra cultura, nuestra formación, nuestra misma iglesia no nos forma en ese entendimiento de quién es Jesús, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Hay un libro que yo creo que en español se debe llamar, o sea, lo voy a traducir literal porque creo que se debe llamar así. Es un libro de Elyse Fitzpatrick que se llama Porque Él me ama. Y es un libro básicamente que habla de todo lo que hace Cristo y de todo lo que hace el Evangelio, además de salvarte. O sea, de la relevancia de recordar y repasar lo que Jesús hizo y el efecto de su persona y de su obra en tu vida hoy. Porque a veces, yo me acuerdo, o sea, que para mí, cuando tuve esa época, ¿no? Donde yo solo hablaba de Dios y no había Jesús en la fórmula,
era como, yo, de verdad, yo decía, es que, o sea, lo que hizo Jesús fue como que Él me salvó, pero de resto somos Dios y yo. Y eso es súper equivocado. Y bueno, sí, puede ser que si de repente tú empiezas a hablar de Jesús y como que, no sé, en tu comunidad, no, solo Dios, Dios, te veas un poco raro o rara, está bien, pero pues es un pequeño precio a pagar, yo creo que por esta Sí. exactitud teológica que es bien importante. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. No sé, Ani, si me faltó algo de lo que habíamos conversado, pero me pareció importante. No, excelente, me encantó. Gracias, Clary. Sí, y hay algo que nos queda faltando y que nos va a ayudar a profundizar en el entendimiento del Evangelio. Y es que lo hemos tocado un poco, pero es que Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y entender esto es muy importante porque a veces hay ideas falsas sobre Jesús en las cuales se dice que no, que él solo era Dios. Por ejemplo, en la nueva era se habla mucho de la conciencia de Cristo y es la idea de que al final todos podemos llegar a ser como Dios, porque Jesús en realidad fue el primer Cristo, que todos podemos llegar a ser Cristo. Ideas falsas que no son bíblicas y que existen desde el principio de la iglesia y se basan en esa idea de que Jesús nunca fue hombre. Pero esto es importante porque nos ayuda a entender el sacrificio de Jesús. Es decir, nos ayuda a entender nuestra salvación y nos ayuda a vivir, como decía Clary, a entender que Jesús es fundamental para nuestra vida cristiana, entender bien quién era Él. Les voy a dar 3 versículos en los cuales vemos que Jesús era hombre. Obviamente hay muchos otros ejemplos, pero estos 3 creo que nos pueden ayudar para pensar en el tema. Uno es Juan 1:14, donde él dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y es decir, Dios se hizo hombre, está clarísimo. Y Lucas 2:52, que dice que Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Por supuesto, Dios no puede seguir creciendo en estatura. Un hombre sí crece en estatura. Y Marcos 11:12, que dice que Jesús tuvo hambre. Entonces, me identifico mucho, y hay muchos ejemplos, como les decía, con el Señor en ese versículo. Con Marcos sí, 11. Es que ahí yo veo la humanidad del Señor y yo y cómo nos entendemos él y yo. Sí. Pero mira, de eso habla Hebreos, que nuestro Jesús nos entiende en todo, porque Él vivió en nuestra carne, Él se hizo hombre. Entonces, esto es fundamental. Es la parte más importante de entender quién fue Jesús, porque al haberse identificado con nosotros en todo aspecto, habiéndose hecho hombre, Él pudo representarnos adecuadamente como un sacrificio expiatorio o como un sacrificio en lugar de nosotros. Entonces, Él se hizo hombre para que pudiéramos tener de nuevo una relación con Dios directa, donde no teníamos que estar cada año haciendo sacrificios de animales y donde solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Él, si recuerdan, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte nos la merecemos nosotros cuando pecamos. Y como todos somos pecadores, nosotros necesitábamos que alguien muriera en nuestro lugar. ¿Y por qué necesitábamos eso? Porque esa es la justicia perfecta. Dios es un Dios misericordioso, pero también Él es un Dios de justicia. Y cuando Él nos perdona misericordiosamente en el sentido de que no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Pero alguien tenía que pagar por esos pecados, o si no, no hubiera habido justicia, y eso haría a Dios un Dios que no es bueno. Pero cuando Dios se hace hombre, se hace exactamente aquello que podía reemplazarnos en morir por nosotros, como hombre. Y cuando Jesús muere en nuestro lugar, logra tanto darnos acceso al Padre y a la vida eterna, como hacer justicia por los pecados que nosotros cometimos.
Voy a explicarlo un poco mejor con las palabras de Tim Keller, porque obviamente teníamos que mencionar a Tim Keller. Y obvio que lo explica mejor que cualquiera. Y porque obvio él lo explica mejor, exactamente. Y él lo que dice es que Dios se hizo hombre y ofreció su vida para honrar la justicia, con el fin de poder destruir en el futuro todo mal, sin destruirnos también a nosotros mismos, a nosotros las personas, que sí merecíamos pagar por nuestro pecado. Es decir, cuando Jesús muere, nos muestra la misericordia de Dios, que se hizo como nosotros para poder morir en nuestro lugar, pero además nos muestra que Él es justo y que esa paga de nuestros pecados no significa que los pecados desaparecieron y ya, no, significa que se pagó el precio de ese pecado y Él lo pagó con su propia vida. Y para mí esto no para mí, este es el Evangelio. Esa es la gran noticia que tenemos un Dios tan misericordioso, pero tan justo, que asumió todo lo que era necesario para poder nosotros tener una esperanza, para poder nosotros estar de nuevo en una buena relación con Él. Y la prueba fehaciente de que esto funcionó fue que después Jesús resucitó. Entonces nuevamente estamos hablando de la resurrección. Él nos demostró que su sacrificio fue suficiente, pero además que Él era Dios, tanto hombre como Dios, al haber vencido a la muerte. Por eso es importante que estemos pensando en su naturaleza, que era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, como les decía al principio, estamos rodeados de muchas distracciones, ¿no? Y tenemos un bombardeo de todo tipo de información que nos hace pensar que Jesús realmente no es tan relevante, pero si de verdad nos ponemos a ver el impacto de Él, nos vamos a dar cuenta que Jesús ha sido la persona que más ha transformado el mundo, como dijo Clary, que revolucionó al mundo, no en el sentido de justicia social / comunismo, sino de verdad de haber traído un cambio abrupto a la realidad de la historia, de la humanidad. Y por lo tanto, la pregunta más importante que cualquier persona se puede hacer es, ¿quién fue Jesús? Y si Jesús es quien Él dijo ser y quien sus seguidores decían ser, que Él era, ¿no? Entonces, Él cambia todo. Lo que Él dijo cambia todo. Lo que Él hizo cambia todo. La realidad es completamente otra si lo que Él dijo es cierto. Entonces, hermanos en Cristo, esperamos que este episodio los haya animado a sentir y recordar lo maravilloso y glorioso que es el Evangelio, que es la persona de Jesús, lo que Él hizo, quién es Él hoy, porque Él está vivo. Y para aquellos que aún no han tomado una decisión de seguirlo, pues la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Y qué te impide confiar en Él hoy? Hoy es un buen día para creer en Él, para seguirlo, para aceptar que Él es quien dijo ser. Entonces, lee sus palabras, indaga sobre qué fue lo que Él dijo acerca de sí mismo, qué dice el resto de las escrituras acerca de Él, de su vida, y cuestiónate si de verdad es cierto lo que está ahí. Eso lo cambia todo. Su nombre realmente lo cambia todo. Y Ani, ahorita que hablabas, que estaba como meditando en todo lo que estabas diciendo, y creo que ya tú lo mencionaste, pero solo como pues quizás cerrar, ¿no? con esa nota es que justamente por eso oramos y pedimos cosas al Padre en el nombre de Jesús. Y no lo hacemos, no sé, en el nombre de Jeremías o en el nombre de Moisés, ¿no? Porque no se... O en el nombre de Dios. En su propio nombre, exacto. Sino que ese camino que Jesús es y que Él abrió, es lo que nos permite, y eso es que yo lo repito a veces como una lora, pero es porque a mí esa verdad me impacta y yo en mi oración personal se lo agradezco casi todos los días a Dios, y es que podemos hablar directamente con Dios, que es lo que significa tener acceso al Padre. O sea, Él nos escucha, Él nos perdona, Él nos trabaja en nosotros a través de Jesús. O sea, es
por quien Jesús es, por quien Jesús fue en esta tierra y por lo que Él hizo, que nosotros podemos tener este acceso a Dios. De hecho, por eso es que cuando Dios nos ve, Él no nos ve a nosotros solamente como, bueno, ahí está Clara con todo su pecado y todos sus defectos, sino que me ve justificada por medio de Jesús. Entonces, no es cualquier cosa, no es como un profeta más, un maestro más, o una edición linda y cercana y joven del cristianismo, ¿no? Como que, Jesús, porque yo creo que a veces hay una idea bien dañina en ese sentido, sino que es Dios hecho hombre, para darnos el mayor regalo que se nos pudiese imaginar, que pudiésemos imaginarnos, que es pues la salvación y este acceso al Padre y la vida eterna con Él, ¿no? Entonces, a mí me hizo pensar eso, el hecho de que Él mismo nos exhortara como a pedir las cosas en su nombre, porque su nombre tiene poder y su nombre es lo que justifica que podamos pedir las cosas. Sí. No nuestra bondad, no nuestra perfección, no, Él lo hizo. Entonces, así es importante Jesús. Y cómo saber, yo creo que cómo poder conocer a Jesús, cómo poder distinguir la importancia de Jesús, porque obviamente no es que no sea bueno hablar de Dios Padre o del Espíritu Santo, y cuando uno lee el Antiguo Testamento uno siente que se relaciona como un poco más, ¿no? con Dios Padre, porque es el que aparece, pero lo cierto es que Jesús y el Espíritu Santo ya estaban allí, porque lo dicen, ¿no? En la propia Escritura. Yo creo que algo muy básico que parecerá una tontería, pero fue algo que personalmente yo no hice hasta bien grande en mi fe, es sumergirnos en los evangelios, en el testimonio de la vida de Jesús. Ani hoy toda la línea bíblica de la que habló pues está en los 4 evangelios, y también es tan hermoso que después que te estudias bien los 4 evangelios comienzas a ver las referencias proféticas que había acerca de lo que habría de pasar en los evangelios, pero la empiezas a ver en el Antiguo Testamento, y luego la explicación de muchas cosas en las demás cartas del Nuevo Testamento. Entonces, de verdad, como que comenzar a sumergirse en conocer a Jesús personalmente, más allá de aceptar su labor de Salvador, yo creo que es bien importante y es pues el mejor regalo que tenemos, sin duda. Amén, así es. Bueno, Clary, pues en esa nota logramos cerrar el episodio en menos de 60 segundos, pero muy cerca de 60 segundos. Segundos no, amiga, minutos. Minutos. Nunca segundos. Aquí, teológicamente práctica jamás es segundos. Nunca. Bueno, pues gracias, Clary, y esperamos que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerden, si les parece, dejarnos un buen review en la plataforma donde nos escuchen. Cuéntenos qué aprendieron, qué dudas tienen, y los esperamos en el siguiente episodio. Así es. Muchas gracias por escucharnos a todos y todas. Un abrazo. Chao. Chao. Esto fue Teológicamente Prácticas.